y que queremos en estos momentos revitalizarla y actualizarla a una nueva situación de la sociedad civil. La Real Sociedad, desde ese año 1777, fue decisiva en la modernización, en el desarrollo de la región de Murcia, especialmente en los siglos XVIII y XIX. Prácticamente todo lo que se hizo en el XVIII y XIX tiene que ver con la Real Sociedad. Y ahí están nuestros archivos. Nosotros tenemos un archivo documental de 1500 documentos digitalizados que pueden ser consultados y que nos hacen ver, poner en valor la actuación que tuvo en su momento la Real Sociedad, que fue pues la que tuvo que ver con la creación de las primeras instituciones docentes públicas, entre ellas la primera escuela Academia de Dibujo, que después se convirtió en Academia de Bellas Artes, cuyo director, Francisco Salcillo, pues es un poco el que marca el prestigio, el nivel de la institución. Pero posteriormente fueron otras muchas cuestiones las que, y no es el momento de ahondar. Sí tienen ustedes pues la posibilidad de, con mucho gusto, si tienen interés en recibir una información más detallada en nuestra sede, que está exactamente en el número 12, o sea, junto a este palacete cuyo salón de actos estamos usando, y que ese uso se debe a la cortesía de su presidente, al presidente de la Cámara de Comercio, al que le agradecemos realmente su disponibilidad a utilizar estas instalaciones. Vamos a hacer así las conferencias externas que tenemos programadas, las vamos a desarrollar siempre en este estupendo, soberbio salón de actos. Bien, les decía que la historia de la Real Sociedad va muy vinculada a la historia de Murcia, y en un ámbito tan local como este que estamos ahora, pues el propio nombre de la calle de la Sociedad se debe, aunque lo desconozca el 98% de los murcianos, a que está la sede de la Real Sociedad en el número 12, y que era el palacete que daba nombre a la calle. Bien, pues nosotros ahora queremos dar un impulso que tiene que ver mucho con esa demanda de la sociedad civil, de encontrar foros, ámbitos de debate donde se pueda manifestar con libertad, con independencia, y que evidentemente esos foros de debate, de intercambio de opiniones, tenga que ver con la competencia profesional, con el respeto a todas las opiniones, pero por supuesto con un nivel alto de profesionalización, de competencia de cada uno de los que intervienen. En esa línea hemos diseñado, y tienen ustedes en la entrada, un catálogo que me gustaría que los que no lo conocen lo pueden recoger, de las actividades previstas para este año. Tenemos previstas para este año una conferencia mensual que desarrollaremos en este salón de actos. La conferencia mensual va a ir versando de temas de actualidad como este, tan importante. Esta es la primera conferencia y con eso abrimos el ciclo de conferencias. Después, mensualmente, tendremos unos debates en sede de la Real, dentro de nuestra sede, por lo tanto, básicamente será para socios y para invitados especialmente cualificados en relación con el tema que ocupa. Y después unos grupos de trabajo que se desarrollarán durante todo el año, a lo largo de este año, con objeto de obtener al final una publicación un informe que emita la Real Sociedad y que se eleve a los poderes públicos que tengan relación con el tema, pero fundamentalmente también a la opinión pública. Bien, pues eso es el objetivo de esta nuestra nueva etapa, sin descuidar en modo alguno esa vocación docente que iba vinculado directamente a la historia de la Real Sociedad. Y en ese contexto es cuando hemos pensado en cuál podía ser el tema de la primera conferencia. Y nos parecía que el tema de la conferencia
y que tiene que ver mucho con el espíritu de la Real Sociedad, pues es la situación económica internacional. La situación económica internacional que nos afecta a todos, algunos de una manera directa, aquellos que sean inversores, que utilicen pues algún mecanismo de inversión, y otros que no somos inversores directos porque realmente la salud de un país repercute en la vida de todos los ciudadanos y, por lo tanto, queremos saber cómo va a evolucionar la situación económica. Hay muchas preguntas que se pueden, supongo, que tenemos en mente para poderle presentar a un cualificadísimo ponente. Nosotros hemos buscado a la persona que entendemos es una de las personas más competentes en la información que nos puede aportar, porque es una persona que está acostumbrada a hacer un análisis mensual de la situación. También tenemos conocimiento de sus grandes capacidades de transmisión de conocimiento y, por lo tanto, nos parecía que don Roberto Ruiz Scholter es la persona absolutamente indicada. Su cualificación profesional, aparte de ser pues licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un título que a los que no estamos metidos muy en el terreno del análisis financiero de las inversiones, pues nos parecía un poco más no conocido, que es el de analista financiero certificado. Parece que ese máster es de, la información que yo tengo, cuando le he preguntado a don Roberto sobre esto, le ha quitado importancia, pero la que yo tengo, la que he hecho, es que es un máster de altísima competencia profesional, es decir, que solo lo tienen poca gente y que está además avalado por un instituto de prestigio. Me parece que, aparte de todas sus publicaciones, de su currículum más ampliado, que lo pueden acceder en Internet fácilmente, tiene una gran presencia en los medios, pues, y en todos los medios, no solo en Internet, sino en la prensa escrita también, pues más que estar hablando de él, vamos a disfrutar de esa disertación y yo le cedo la palabra a don Roberto. Don Roberto puede empezar cuando quiera. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Real Sociedad por invitarnos en esta apertura del ciclo de conferencias de este año. Si me permiten, voy a bajar aquí y voy a tratar de cumplir mi misión, y es en 45 o 50 minutos tratar de explicar, en principio, cuáles son, en esa labor formativa que también la Real Sociedad pretende que contribuyamos, pues algunas variables económicas fundamentales que cualquier ciudadano tendrá que conocer, por lo menos por encima. Hablar, por supuesto, de la situación económica mundial, la situación económica española y de la situación de la región de Murcia. Me voy a apoyar en un documento que estará a su disposición en la web de la Real Sociedad. Vengo aquí como el responsable en España, el director de estrategia en España de la Oficina Central de Inversiones de la Unión de Bancos Suizos. La Unión de Bancos Suizos es el mayor gestor de patrimonios mundiales. Al final somos más de 800 economistas, analistas y estrategas repartidos por todo el mundo. Tenemos la virtud, la ventaja de tener gente sobre el terreno, analizando la economía brasileña, la china, la española, las más relevantes del mundo, y elaboramos una información muy completa de cómo evoluciona la economía, las empresas, los mercados financieros y muchos otros ámbitos de actividad, como puede ser, por ejemplo, el mercado inmobiliario. Así que voy a tratar de trasladarles humildemente esta visión de las cientos de personas que al final respaldan lo que les transmito hoy. Y empezando por lo que nos han solicitado, y es unos conceptos muy sencillos, pero que todo el mundo tendría que manejar. El Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto de un país, de una región, de una ciudad, de un continente, no es más que la suma del valor añadido que generan todos los factores productivos de ese país, la suma del valor de todos los bienes y servicios que se producen en ese ámbito, y lo que mide es la producción final, es decir, es la suma final, no es la suma, por no hacer una doble contabilidad, de todos los factores productivos intermedios.
Algunas distinciones importantes que muchas veces los medios de comunicación confunden. El PIB al que nos solemos referir es el PIB real, es decir, el PIB deflactado, ajustado por la evolución de los precios, es el mejor representante de cómo aumenta o disminuye la producción efectiva de esos bienes y servicios. El PIB nominal es el que incorpora el elemento de los precios. Es muy relevante, por ejemplo, en la capacidad de repago de la deuda que tengan las familias, las empresas o los propios gobiernos, pero muchas veces tiene precisamente esas distorsiones que suponen las subidas o las bajadas de los precios. No obstante, la confusión más habitual que producen los medios de comunicación es confundir el Producto Interior Bruto, que es una variable de flujo, es lo que se produce en un periodo determinado, habitualmente un trimestre o un año, con la riqueza, con el patrimonio. Hay muchas noticias que dicen esto equivale a la riqueza de España. No es así, equivaldrá probablemente al producto de todos los agentes económicos de España o de una región durante un periodo determinado. Es por supuesto esa riqueza, que no solo es patrimonio o bienes físicos, sino también toda la capacidad de añadir valor, que tenemos el factor humano, el que acaban generando ese PIB, ese flujo. Pero no confundamos estos dos términos, es siempre muy importante. La belleza para los economistas que tiene el Producto Interior Bruto es que admite el análisis desde distintos enfoques, por lo tanto nos proporciona una información muy valiosa respecto a cuál es la evolución de esa economía. Técnicamente hablamos del enfoque de demanda o de gasto, es decir, quién acaba consumiendo esos bienes y servicios, del enfoque de oferta, quién los produce, o del enfoque de rentas, es quién se queda con ese valor añadido. Así que no lo verán ahí, pero cuando hablamos del enfoque de demanda, al final los grandes componentes son el consumo de las familias, consumo de las instituciones sin finalidad de lucro y de servicio a los hogares, las ONG básicamente, y las administraciones públicas, la inversión o formación bruta de capital fijo, y esto a su vez se subdivide en la construcción residencial y no residencial o comercial, en los bienes de equipo, en la propiedad intelectual, es decir, la inversión en activos no tangibles, y luego también la acumulación de los inventarios y, por supuesto, la relación que tenemos con el exterior, la exportación e importación de bienes y de servicios, incluidos los turísticos, que eso al final es lo que representa cuánto al final de nuestra producción acabamos vendiendo en el extranjero o teniendo que traer del extranjero. El enfoque de oferta, pero al final es la clásica división entre el sector primario, secundario y terciario, el sector agrícola, ganadero, pesquero, el sector industrial, dividido entre la construcción y las actividades manufactureras, y la variada lista de servicios. Pero también hay otro enfoque, es el enfoque de rentas, es quién se queda ese valor añadido de esa producción. Y eso se reparte, el grueso es obviamente la remuneración de los asalariados, que a su vez se puede descomponer en los distintos sectores, los beneficios, el excedente de explotación que tienen los tenedores del capital y lo que se queda en las administraciones públicas para satisfacer sus servicios, que son al final los impuestos que cobran. Así que lo importante, el foco de atención siempre de los economistas, de los mercados, es cuánto crece algo, cuánto crece la economía. Así que quería ponerles de manifiesto, quería llamarles la atención de que hay unas pocas variables de clima empresarial, de confianza, que son excelentes predictores de la actividad económica, y por lo tanto es el indicador clave que todos estamos esperando ansiosamente a principios de mes. Son los PMIs, los índices que se generan a base de las encuestas a miles de gestores de compras, de gerentes empresariales, que nos dan un termómetro fiabilísimo y además anticipatorio de la actividad real de la evolución del sector manufacturero, del sector servicios, de la construcción o del conjunto de la economía del país. Y curiosamente los medios de comunicación suelen darle muchísima más importancia a otros indicadores que son mucho menos relevantes o al final son consecuencias retardadas de la evolución de la economía. Así que presten atención, pónganlo en sus calendarios estos índices de gestores de compras, que en el caso de la zona euro se publica un anticipo en alrededor del 23-24 de cada mes, y los datos definitivos se publican, en concreto también los datos desagregados de España, el 1 de cada mes en los datos del sector manufacturero y el día 3 de cada mes o el tercer día hábil de cada mes en los del sector servicios. Y además proporcionan una información muy granular, porque no solo cuánto se está reduciendo, sino cuántos pedidos, cuántas órdenes están recibiendo las empresas, cuáles son sus perspectivas de creación o de destrucción de empleo, cómo ven los inventarios de sus clientes, cuáles son los pedidos que están recibiendo desde el exterior.
Así que, en base a este indicador, PMI, ISM en Estados Unidos, es la base de todas nuestras predicciones económicas. Quédense con esto porque es muy relevante y es el indicador principal que tendrían que seguir. Aquí tienen algunos cuantos gráficos que muestran el enorme carácter predictivo, normalmente a unos pocos trimestres vista, obviamente no a medio plazo, que tienen estos indicadores de PMI, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda del sector servicios respecto al crecimiento total del PIB español o específicamente respecto a la producción industrial o la inversión en bienes de equipo. Hay otros indicadores secundarios que también son muy útiles en nuestros modelos predictivos, que son los indicadores de clima empresarial, de confianza. Especialmente los más fiables en los últimos años vienen siendo los que elabora la Comisión Europea, que además permite establecer claras comparaciones o diferencias de tendencias por países. Este gráfico es una muestra de uno de los modelos que utilizamos nosotros para la predicción del PIB español. Al final, la economía es muy inercial, por lo tanto, crecimientos de periodos pasados tienen un enorme carácter explicativo respecto al crecimiento de los próximos trimestres. Por supuesto, esos indicadores de clima empresarial, de confianza, PMI nuevamente. Los datos de la seguridad social son el indicador más adelantado que tenemos de la evolución económica, y algunos indicadores de comercio, de ventas minoristas y de comercio internacional. Y con eso ven que eso se superpone casi perfectamente con un grado predictivo fabuloso a la evolución de la actividad económica. Así que en ese grano de arena en la labor formativa de la Real Sociedad quería pues refrescarles esto del PIB y sobre todo qué tipo de variables utilizamos en las predicciones del PIB. Voy ahora ya con la parte central de mi exposición. Hablo de la situación económica internacional, así que este es el PIB, o el crecimiento, la tasa de crecimiento anual del PIB real agregado de todo el mundo. En los últimos 14 años, y con las previsiones incorporadas del 2017 y 2018. Verán que hemos sufrido entre 2008 y 2010, lamentablemente en España, en el sur de la zona euro, esto se prolongó hasta el 2013, hemos tenido la peor crisis económica de las últimas décadas, solo comparable a la Gran Depresión Mundial de los años 30, la mayor pérdida de actividad económica en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí, el rebote inicialmente, aunque fuera por mera comparación estadística, fue bastante potente, es el salto que tenemos en el año 2010, pero a partir de entonces, fíjense la mediocridad con la que se ha ido desenvolviendo el ciclo económico. Esa línea horizontal es la tendencia de crecimiento de largo plazo, que además coincide obviamente con el potencial de crecimiento, la capacidad de crecimiento a medio plazo que tiene el conjunto de la economía mundial. Pues bien, a partir del año 2011-2012, como ven, hemos ido creciendo constantemente, en el mejor de los casos alcanzando esa línea, pero la mayor parte del tiempo por debajo de esa tendencia de crecimiento. Tasas de crecimiento muy pobres, con regiones como la propia zona euro, que recayó en recesión en el año 2011-2012 como consecuencia de la crisis del euro, relevos entre otras regiones como ahora, por ejemplo, Brasil y Rusia, que están en recesiones muy profundas, atonía del crecimiento generalizada como consecuencia de ese exceso de capacidad productiva, del enorme lastre de la deuda, del exceso de deuda que hay en el sistema, que obliga a los agentes privados, a las empresas y las familias a desendeudarse, a devolver su deuda, a los gobiernos a aplicar políticas fiscales restrictivas, el agotamiento del modelo de crecimiento de muchos países emergentes. Todos estos factores son los que nos tienen constantemente en tasas de crecimiento muy pobres. Probablemente estemos viviendo el ciclo económico más prolongado de la historia. Este ciclo económico fácilmente se va a poder prolongar 2 o 3 años más, porque la ventaja de esta mediocridad es que no se están generando presiones inflacionistas, presiones salariales. Los bancos centrales pueden mantener políticas monetarias tremendamente expansivas. No estamos incurriendo, no estamos generando burbujas inmobiliarias, crediticias, bursátiles. Por lo tanto, la mediocridad es la tónica dominante, aunque la ventaja es que es un ciclo muy prolongado. Pero como mundo, y antes tenía una discusión muy interesante con el antiguo presidente de la Real Sociedad, es que estamos en un mundo que está empezando a languidecer, que nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo, esa línea punteada, va disminuyendo poco a poco. Estamos en un mundo que cada vez tiene menos capacidad de crecer porque estamos agotando determinadas capacidades, determinados recursos, se limita el modelo de crecimiento prototípico de China, no es fácilmente replicable en muchos otros países, la convergencia de rentas, de niveles salariales, el enorme peso de la deuda
el envejecimiento de la población, la caída de la población activa en los países desarrollados, todo eso se va combinando para un mundo que cada vez va a ir creciendo menos. Por lo tanto, nuestra expectativa no es realista pensar que vamos a volver a eso, a la parte de la izquierda del gráfico, a los años de vacas gordas, a los años de crecimiento muy por encima de tendencia, años fabulosos de creación de empleo, de incrementos salariales, de incremento de los beneficios empresariales. Nuestra máxima ambición como economía mundial, como sociedad, tiene que ser que los países desarrollados seamos capaces de mantener los niveles de renta per cápita y bienestar, y mientras tanto permitir que cientos de millones de personas de los países emergentes se vayan incorporando a las clases medias, que al final acaben suponiendo esa fuente sustitutoria de demanda de productos y de servicios que permitan que el conjunto de la maquinaria mundial siga creciendo. Los países emergentes tienen un papel preponderante en el crecimiento de la economía mundial. Un tercio del crecimiento del PIB mundial cada año, todavía en pleno proceso de desaceleración, está viniendo de China. Y si sumamos a India y el resto de los países emergentes, 2/3 partes del crecimiento del PIB viene de países en vías de desarrollo. Por lo tanto, ese es el motor que tenemos que tratar de que gestionen bien sus economías, porque grandes desequilibrios, hundimientos de estas grandes economías emergentes lamentablemente acabarían arrastrándonos a nosotros. Nosotros ya no somos el motor de la economía mundial, hablando de Norteamérica y Europa, son los países emergentes. Así que en este sentido, en un momento, en un punto del ciclo en el que, como decía antes, estamos en crecimientos positivos, mediocres, estables, sin gran capacidad de aceleración, pero donde la dinámica interna de creación de empleo, de consumo de las familias es relativamente robusta, tanto en Norteamérica como en Europa, donde es muy difícil que por circunstancias endógenas acabemos entrando en recesión a corto plazo, porque tenemos el inestimable apoyo de unas políticas monetarias brutalmente expansivas. El único riesgo real que tenemos de caída en recesión a corto plazo es bien un shock exógeno que seamos incapaces de predecir, un gran conflicto internacional, o bien un colapso de la economía china, un hundimiento de su sector financiero, viéndose incapaz de proporcionar crédito a la economía real como consecuencia de la gran burbuja inmobiliaria y crediticia que sí que se ha producido en China. La ventaja de China es que tiene unas enormes capacidades financieras, políticas, económicas para ir gestionando una desaceleración estructural que impida que ese agotamiento del modelo de crecimiento pase por una profunda crisis, sino que poco a poco vayan transitando hacia un nuevo modelo de crecimiento más basado en el consumo, en la demanda interna del sector servicios y menos en la producción de bajo coste y en esas exportaciones baratas. Así que el perfil de crecimiento esperado de la economía china es gradualmente descendente. Nosotros creemos que este año será el último en que la economía china crezca por encima del 6%, viene ya desacelerándose desde el año 2011 y probablemente al final de esta década nos tenemos que acostumbrar todos a que China pues, está creciendo a ritmo del 4 o 5%, se ha gestionado muy bien esta transición y probablemente menos si han tenido dificultades por el camino. ¿Por qué entonces los miedos que han dominado los mercados financieros, los medios de comunicación, incluso la discusión entre los políticos en los últimos meses respecto a una caída inminente de la economía mundial en recesión? Los mercados financieros han tenido un arranque de año espantosamente malo, que muchos interpretaron como unos mercados que son unas máquinas inteligentes de predicción del futuro económico y que desde nuestro punto de vista interpretamos desde el primer momento que lo que estábamos viviendo era una crisis energética a la inversa. Una situación absolutamente inédita en la que la caída de los precios del petróleo y de otras materias primas empieza a tener más efectos negativos que positivos para el conjunto de la economía mundial, por lo menos en el cortísimo plazo. ¿Y por qué esto? Por el estrés financiero al que están sometidos los productores, países productores, compañías productoras de petróleo, gas y otras materias primas, que contagiado a través del circuito crediticio mundial, pues acaba suponiendo un endurecimiento de las condiciones de financiación de las empresas, por lo tanto un aumento del coste del capital, un menor valor de los activos, una caída de las cotizaciones bursátiles. En el cortísimo plazo lo que hemos visto es un fenómeno también inédito, y es que en Estados Unidos, el gráfico de arriba, la inversión en equipamiento de todo lo ligado con su revolución energética, con el fracking, se ha desplomado, ha restado cerca de medio punto al PIB estadounidense, y sin embargo las familias no se han gastado lo que se han ahorrado en combustibles, han preferido utilizarlo para el repago de esa importante deuda. Sí que es una situación bastante peculiar, pero que en el momento que el precio del petróleo pues, ha rebotado, pues, ha permitido que esos diferenciales crediticios que habían explotado, esas condiciones de financiación internacional que se habían endurecido tanto, pues hayan empezado a relajar y también los mercados financieros
están volviendo a operar con normalidad, es decir, ateniéndose a los fundamentales económicos y empresariales. Verá mucha más información respecto a distintas economías y activos financieros, pero por ir avanzando y cumpliendo mis objetivos, hoy pues voy a dar simplemente unas pinceladas y, por supuesto, repito, tienen este documento a su disposición. En ese crecimiento más o menos estable pero mediocre, pues Estados Unidos se va a seguir moviendo en tasas de crecimiento cercanas al 2%. El arranque de año ha sido muy pobre, por lo tanto la media de 2016 se va a quedar por debajo de ese 2%, pero esas tasas de crecimiento se recuperarán en 2015, en tanto que la zona euro pues está también creciendo cerca del 1,5%. Luego explicaré con más detalle cuáles son las razones que están llevando a la economía española a desacelerarse. China también en esa desaceleración estructural, pero ordenada y por lo tanto no arrastrando al resto del mundo a la recesión, y sin embargo algunos otros países emergentes, y aquí destacamos a India, pues en un proceso mucho más prometedor de convergencia hacia los niveles de bienestar de otros países en vías de desarrollo, con crecimientos que van a ser, creemos que estructuralmente muy potentes en el próximo lustro. Hay otra variable fundamental que hay que vigilar, que es la inflación. Nos estamos empezando a acostumbrar a un mundo sin inflación, con inflaciones incluso negativas. Esto no va a persistir mucho. Al final, la mejora de los mercados laborales, el aumento de la inflación subyacente, que ya está en el 1% en la zona euro y por encima del 2% en Estados Unidos, va a hacer que en el momento que la comparación interanual del petróleo empiece a ser inflacionista, y es algo que empezaremos a ver a partir de este verano, las tasas de inflación general van a pegar un salto bastante considerable. Así que este régimen de inflaciones nulas o negativas va a ser abandonado y nos encontraremos a final de este año que el IPC en España ya está creciendo al ritmo del 1%, el 1,5% en 2017, y en Estados Unidos se sitúa por encima del 2%. Esto a quien más va a afectar es a los rentistas, estos rentistas que por el momento no están recibiendo apenas nada por sus depósitos en instrumentos de inversión más conservadores, pero tampoco tiene un coste de oportunidad. Poco a poco la inflación les va a ir comiendo poder adquisitivo y va a ir obligando, es lo que en definitiva están buscando los bancos centrales, manteniendo los tipos de interés tan deprimidos, empujando a los inversores a poner esos recursos a disposición de las empresas, como bonistas o como accionistas. Pero al final ese dinero se acabará movilizando y va a ser una fuente de sustento muy importante para el ciclo económico. El gran factor que nos ha mantenido serenos durante todos estos años de datos económicos inciertos, volátiles, de convulsiones en los mercados financieros, han sido los bancos centrales. Si no llega a ser por los bancos centrales, ese hachazo en la actividad económica mundial se hubiera prolongado, hubiera reverberado varias veces en los últimos años, y tenemos unas condiciones muchísimo más delicadas, que decir en España, donde tenemos una situación especialmente fiscal y de endeudamiento también de los sectores privados muy delicada. Los bancos centrales se han instalado un régimen de tipos cero, de tipos incluso negativos, expansión cuantitativa, compras masivas de activos, y además una actitud en la que no han vacilado en adoptar más medidas expansivas a poco que la actividad económica o los mercados financieros pasaran por un periodo difícil. Quería destacar hoy las importantes medidas que adoptó el Banco Central Europeo el día 10 de marzo. El día 10 de marzo el Banco Central Europeo articuló, podríamos decir finalmente, lamentablemente con un retraso de posiblemente varios años, una estrategia integral para transmitir mejor su política monetaria a la economía real. El problema que han tenido los bancos centrales, especialmente en Europa, donde dependemos mucho de la banca, es que esas bajadas de tipos de interés, esas inyecciones masivas de liquidez, esas retiradas de deuda pública del sistema, no han llegado apenas, han llegado a cuentagotas a la economía real, porque los bancos comerciales han retenido esa liquidez. Sin embargo, ahora mismo el Banco Central Europeo tiene dos enormes mecanismos complementarios. Uno es la compra de activos y otra es la barra libre de liquidez a la banca. El Banco Central Europeo está comprando cada mes 80.000 millones de euros de bonos, fundamentalmente deuda pública. Fíjense que en España, que somos el país que este año en la zona euro vamos a tener el mayor déficit público en relación al Producto Interior Bruto, el Banco Central Europeo va a estar comprando cerca del doble de la emisión neta que el Tesoro tiene que colocar para financiar el déficit público. El Banco Central Europeo va a estar comprando cerca de 7.000 millones de euros mensuales de bonos españoles. Estamos hablando de 3.500 millones de euros, 350 millones de euros día tras día tras día. En el conjunto de la zona euro estamos hablando
de unas compras de 4.000 millones de euros cada día. Así que es evidente, esto deprime muchísimo los tipos de interés, deja sin rentabilidad a todos los activos de renta fija, pero poco a poco se va trasladando en una bajada de los costes de financiación, tanto de las empresas como de las familias, y lo que vamos a ver en los próximos meses es un aumento de los volúmenes de crédito que van llegando a la economía. Porque aquí es importante destacar que el Banco Central Europeo decidió el 10 de marzo también empezar a comprar bonos emitidos por las empresas. Así que si no le financia la banca, va a ser el Banco Central Europeo directamente el que va a comprar esos bonos a las empresas, empezando por los de buena calidad, pero eso poco a poco se va filtrando en los mercados financieros a las compañías que se financian en los mercados de capitales aunque tengan una baja calificación crediticia. Y la barra libre de liquidez de la banca es muchísimo más generosa que la que había hasta ahora. Los bancos van a ser capaces de obtener del BCE hasta el 30% adicional de su cartera crediticia a un tipo de interés del menos 0,40%, por lo cual los tipos de financiación, los costes de financiación van a bajar también para las empresas y para las familias, y a la vez se van a proteger algo mejor los márgenes bancarios que están absolutamente masacrados con estas políticas. Los rentistas tenemos un problema. Los Euribor van a estar en negativo, están en negativo y van a seguir en negativo durante los 2 próximos años. No esperamos que el Banco Central Europeo empiece a subir sus tipos de interés hasta el año 2018, así que probablemente no entre en terreno positivo hasta 2019. Y eso significa que los depósitos no van a pagar nada. Un favor nos van a empezar a hacer los bancos por no cobrarnos, por tener dinero en cuenta corriente o en depósitos, y por supuesto todos los instrumentos de renta fija conservadores van a ofrecer rentabilidades tremendamente bajas. Sin embargo, la Reserva Federal sí que va a estar subiendo los tipos de interés, porque Estados Unidos ya está en una situación de pleno empleo, se están empezando a acumular presiones inflacionistas salariales en el sistema, así que de una forma muy lenta, apenas 2 cuartillos de punto este año, va a ir subiendo los tipos en los próximos tiempos. Esto genera una divergencia de políticas monetarias que es evidentemente el factor que subyace en la reciente apreciación del dólar y que creemos que se va a retomar, aunque sea de una forma modesta, volviendo a la zona de 1,08, 1,10 en los próximos meses, conforme la Reserva Federal esté volviendo a subir tipos de interés en verano y el Banco Central Europeo mantenga sus tipos en negativo. Lo que pasa es que esto va a causar algunas turbulencias en los mercados. El hecho de que el principal banco central de la mayor economía del mundo esté subiendo los tipos, pues augura curvas, no tanto en la economía, el efecto en la economía va a ser insignificante, por lo menos partiendo de tipos al 0%, pero sí que va a generar ruido en los mercados. Ahí tienen nuestras previsiones de tipos de interés, bueno, ese mundo de tipos de interés tan bajos, pero que al final deprime la rentabilidad esperada en los próximos 12 meses, lo que muestra el gráfico de abajo, de todos los instrumentos, todos los segmentos de renta fija. Los diferenciales crediticios van a ir bajando, sin embargo, el repunte de la inflación puede hacer que los tipos de interés a medio y largo plazo de referencia de la deuda pública suban un poquito y al final los retornos netos van a ser bastante mediocres. Mencionaba esa capacidad de apreciación modesta del dólar en el cortísimo plazo, en esa divergencia que se acentúa este verano, volviendo a la zona del 1,08, 1,10 desde el 1,12, 1,13 actual, pero el dólar ya ha iniciado la senda de depreciación estructural. La paridad de equilibrio del euro contra el dólar, según nuestros cálculos, está en el entorno del 1,26. Es muy evidente en el deterioro que está sufriendo el sector exterior, los exportadores en Estados Unidos, y por lo tanto, en la medida en que se vaya acercando el momento en el que el Banco Central Europeo también empieza a subir sus tipos, repito, 2018, el euro dólar irá volviendo, retornando hacia esa paridad de equilibrio de largo plazo del 1,20 y algo. China va a ir depreciando su divisa, pero de una forma muy, muy lenta y simplemente en la medida en que el dólar se esté apreciando respecto al yuan, simplemente para mantener controlada, para mantener estabilizada una competitividad que, como muestra el gráfico de abajo, se había estado deteriorando por la vía cambiaria y salarial de una forma muy acusada en la última década. Pero China no va a iniciar una guerra de divisas, que desde luego sería un factor de tensionamiento de la economía mundial bastante severo. El factor de riesgo en el corto plazo que creemos que hay que vigilar más de cerca es el referéndum británico por su permanencia en la Unión Europea del 23 de junio. Este es el factor que sin duda más puede convulsionar los mercados financieros y el propio clima empresarial.
apetito que tengan los empresarios de contratar, de invertir. Así que nuestro planteamiento, el análisis que hemos hecho, es que hay unas probabilidades muy elevadas de que acabe ganando el voto por la permanencia, pero desde luego, hablando de políticas, hablando de este sentimiento ciudadano tan enfadado en todos los países, de esos sistemas políticos tan disfuncionales en buena parte del mundo desarrollado, es un riesgo no desdeñable que hay que vigilar. Bueno, ahí tienen todas nuestras previsiones sobre divisas, también tienen pues esos múltiplos bursátiles que están en línea con la media histórica, un poquito por encima, pero es obviamente muy congruente con unos tipos de interés tan bajos. La clave es que los beneficios de las empresas cotizadas van a ir creciendo a un ritmo, además, que se va a ir acelerando en los próximos trimestres, y este va a ser el motor fundamental de las cotizaciones. Esperamos que el precio del petróleo vaya recuperando, que en el corto plazo, tras la decepción que vamos a ver este domingo en la cumbre de productores de Doha, vamos a ver una recaída probable del precio del petróleo, pero a final de año y sobre todo a partir del 2017 se va a ir consolidando un precio del crudo del barril algo por encima de los $50, lo cual a su vez irá aliviando ese estrés financiero que están sufriendo los países y compañías productoras. Y para los interesados en los mercados financieros, ese gráfico es el que representa las expectativas de retorno total de cada una de las clases de activos en los próximos 12 meses. Ven que toda la parte conservadora, en la que en la escala horizontal tiene una volatilidad, un riesgo más bajo, pues son pobrísimas, en algunos casos incluso negativos, como la deuda pública. Así que la intención de los bancos centrales, repito, no es más que el dinero se empiece a mover, sea cedido a las empresas, y por lo tanto creemos que el único activo que va a remunerar realmente el riesgo asumido son los bonos corporativos de peor calidad, los que llamamos high yield, bonos basura, y por supuesto la renta variable de los países desarrollados. Generamos toneladas de información al respecto sobre mercados financieros constantemente, así que si están interesados, aparte de este documento, pues por supuesto podemos facilitársela. Paso a España. En España estamos viendo, evidentemente, una desaceleración del crecimiento, pero es importante recalcar que no todavía porque nos esté pasando nada grave, no porque estemos viendo un impacto negativo todavía de esta incertidumbre política o esta parálisis en el gobierno. La gran foto de la economía española es esta. Esta es la evolución, el crecimiento del PIB español descompuesto en cada uno de los elementos de demanda, es decir, el consumo, el gasto público, la inversión en activos fijos, en inmobiliario y la aportación del sector exterior. El año pasado el PIB español creció un 3,2%, pero hay que dejar muy claro de que esta no es nuestra velocidad de crucero, este no es un ritmo sostenible de crecimiento de la economía española, que está estructuralmente muy dañada después de la crisis, está ya muy madura. Nuestra capacidad de crecimiento a medio y largo plazo está por debajo del 2%. Lo que pasa es que el año pasado tuvimos pues, ese efecto rebote de salida de la crisis, una serie de factores positivos que nos han ayudado mucho, pero que poco a poco se van a ir diluyendo, se van a ir desvaneciendo. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a ese giro del mercado laboral, a la rebaja de impuestos de la renta y también de sociedades, a la recuperación de la paga extra del sector público, a la bajada del precio del petróleo, a la mejora de competitividad por la depreciación del euro, una política fiscal que se ha demostrado muy expansiva en año electoral. Todos estos factores han contribuido a impulsarnos en un crecimiento que está empezando a desfallecer. Empezó a desfallecer ya en el tercer trimestre del año pasado. Hemos pasado de un crecimiento intertrimestral del 1% en el segundo trimestre a un 0,8% en el tercer y cuarto. Hemos crecido un 0,7% en el primer trimestre. Y vamos a ir poco a poco descendiendo hacia tasas de crecimiento intertrimestrales del 0,5%, que es algo parecido a un 2% anual. Así que nuestra previsión es que este año el PIB español crezca un 2,6% y el año que viene un 2,2%. Este año la política fiscal va a ser necesariamente más restrictiva. La vuelta a inflaciones positivas en un año todavía de contención salarial va a hacer que la capacidad de gasto en unidades reales, que repito, es lo que mide el PIB de los consumidores, se va a resentir algo, va a crecer con menos intensidad. Como decía antes, el petróleo va a ir rebotando, el euro ya nos ha hecho perder un poquito de la competitividad recobrada. Así que todos estos factores son los que van incidiendo en esta desaceleración.
tienen todo el desglose en la tabla de la página siguiente. Recalcar, y acabamos también de producir un informe detallado al respecto, que aunque el gasto público, incluso la obra pública, va a resentirse en los próximos 2 años, sin embargo estamos viendo poco a poco cómo se va reactivando el sector inmobiliario. Así que las tasas de crecimiento de la construcción de viviendas o de otras construcciones, que hay una parte de obra pública que cae, pero hay una parte de construcción comercial que va mejorando, pues van a ser capaces de añadirnos 4 décimas al crecimiento del PIB este año. Tienen ahí el detalle de los sectores de la actividad española. Obviamente estamos viendo en el gráfico de la izquierda un resurgir de la actividad industrial. En este sentido, el esfuerzo de mejora de competitividad, de evaluación interna que se han afrontado durante los años de crisis nos ha puesto en buena disposición de exportar más. El problema es que el resto del mundo está creciendo de una forma muy débil, es decir, la demanda de nuestros productos tampoco es muy boyante. Y como pueden ver, después de haber perdido cerca de 800.000 puestos de trabajo en el sector industrial en la década que va desde el 2006 hasta el 2014, vamos a recuperar apenas una cuarta parte de ese empleo industrial creado. Así que la recuperación del empleo se está produciendo fundamentalmente en el sector servicios. Nuestra previsión es que para final del año que viene el empleo en el sector servicios privados, haya recuperado prácticamente el nivel del año 2007. Lo que pasa es que todos sabemos que es un empleo a tiempo parcial, temporal, mal pagado, con baja formación, bajo valor añadido y, por lo tanto, su contribución a la actividad económica, incluso a la renta disponible, es bastante más pobre de lo que venía siendo en ciclos anteriores. Y aún así, la tasa de paro va a bajar ligeramente del 20% a final de este año y estará cerca del 18% en 2017, aunque, como pueden ver en el gráfico de la derecha, en términos de crecimiento interanual, la creación de empleo se está empezando a ralentizar, que unido al repunte de la inflación es lo que va a producir también esa desaceleración de las tasas de crecimiento real del consumo. Bueno, vista así la cosa, la situación de la economía española no parece especialmente desalentadora. Tenemos esa mejora de competitividad que denota el gráfico de la izquierda. Hemos recuperado prácticamente toda la competitividad que perdimos desde nuestra incorporación en la zona euro, mejor dicho, desde las devaluaciones de los años 92-93 hasta el año 2008. Eso es algo que se está traduciendo, pues, una mejora muy significativa del volumen de turistas que visitan el país o una evolución muy positiva de los volúmenes de exportaciones de bienes y de servicios. El problema es que en el momento que la demanda interna en España se ha reactivado, pues nuestras importaciones, que es la línea azul del gráfico de la derecha, también se han empezado a disparar. El año pasado ya sucedió y va a volver a repetirse en 2016 y 2017. Las importaciones ya están creciendo más rápido que las exportaciones. El turismo que hacemos los españoles en el extranjero ya está creciendo más rápido que el número de turistas, el incremento del número de turistas que somos capaces de atraer. Por lo tanto, el sector exterior tiene una aportación constantemente negativa a nuestro crecimiento. Pero tenemos un problema muy serio en las cuentas públicas. El año pasado el gasto público volvió a aumentar. Y eso en un año en el que las administraciones públicas españolas se ahorraron como 3.500 millones de euros en subsidios de desempleo y otros 3.000 millones de euros en intereses sobre la deuda, gracias al Banco Central Europeo. Y aún así el gasto público agregado creció. Y la recaudación tributaria está creciendo más lentamente de lo que estaba presupuestado, como consecuencia de las rebajas fiscales y de pues precisamente esa atonía, esa pobreza o esa mala calidad del empleo que se está creando, que se ha traducido en un bajo crecimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Así que el año pasado el conjunto de administraciones públicas incumplió el objetivo de déficit en cerca de 8 décimas, 8.400 millones de euros, y el problema es que, como no se están tomando medidas adicionales de ajuste presupuestario, esa brecha respecto a los objetivos fijados se va a ir ampliando. Así que este año tenemos un objetivo, es cierto, muy ambicioso, del 2,8%. Nuestras previsiones son que el déficit público este año va a estar rondando el 3,8%, y ahora está el Gobierno pues negociando con la Comisión Europea en qué medida pueden relajar o retrasar nuestros objetivos.
años. Así que el déficit público va bajando, pero es muy interesante esta tabla de aquí. Es una simulación muy simple de en qué medida España va a ser capaz de ir reduciendo su deuda pública en los próximos años. Y un escenario económico relativamente benigno, que es el que tiene el recuadro central, en el mejor de los casos, y recuperando parte del dinero del rescate bancario, del fondo de pago a proveedores, de la titulización de la deuda eléctrica, en el mejor de los casos podríamos estar volviendo a una deuda sobre PIB del 95% en el 2022. Hay una gran trampa al solitario que nos estamos haciendo en España, nos están haciendo los gobiernos, y es que el déficit de la Seguridad Social está enmascarado porque el año pasado se detrayeron 13.250 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Eso es déficit público subyacente. El Fondo de Reserva se nos va a acabar en 2018. Quiere decir que en 2019, de repente, el déficit público va a pegar un salto de un 1% que exigirá un 1% de esfuerzo fiscal adicional. Si encima tuviéramos un bache en la actividad económica, y la parte derecha del cuadro simplemente está contemplando que tengamos un par de años de crecimiento económico anémico por debajo del 1%, la bola de nieve de la deuda pública volvería a rodar a toda velocidad y a final de esta década nos estaremos pareciendo bastante a Portugal o Italia, es decir, países ya con deuda pública acumulada rondando el 120% del PIB y, por tanto, con una losa del sector público que incapacita nuestra economía a crecer a largo plazo. Las 4 páginas que les voy a dar a continuación las elaboramos antes de las elecciones de diciembre. Queríamos poner de manifiesto lo que creemos que son los 4 grandes retos estructurales que el nuevo gobierno, sea el que sea y llegue cuando llegue, tiene que afrontar. Y el primero está directamente relacionado con lo que decía de la seguridad social. El gráfico de la derecha autoridad fiscal independiente, y les aconsejo, les recomiendo, si de verdad les interesa la economía española, que se apunten para que les envíen los informes muy interesantes, muy independientes, que genera esta autoridad fiscal que se ha creado hace apenas un par de años. Lo que nos está diciendo es que el déficit de la seguridad social es estructural, es un agujero de cerca de 20.000 millones de euros al año, con una dinámica demográfica tremendamente adversa que va a obligar a otra vuelta de tuerca del sistema público de pensiones. Así que no hemos terminado en términos de retraso de la edad de jubilación, de ampliación del periodo de cómputo de la vida laboral para las pensiones y otros tipos de ajustes técnicos que, en definitiva, nos van a llevar a una devaluación sorda cubierta de las pensiones futuras que podamos recibir. El segundo gran reto estructural es, obviamente, que seguimos teniendo unas administraciones públicas claramente sobredimensionadas. Luego los ajustes fiscales han ido mal encaminados porque han ido directamente a los servicios públicos que más daño hacen en vez de quitarse toda esa grasa de estructura administrativa. Pero es lo que tenemos y, obviamente, es otro aspecto. El tercero, y esto ya me va encaminando con el grave problema estructural que tiene la región de Murcia, es que tenemos un sistema de financiación de las comunidades autónomas que no es correcto, no está bien diseñado. Aparte de ser absolutamente, o poner una situación absolutamente insostenible, como la murciana, la valenciana, la catalana, es un sistema que no establece ese principio básico de corresponsabilidad fiscal que llevaría con el paso del tiempo a un gasto público mucho más eficiente y probablemente creemos que a una presión fiscal un poquito más baja. Y es el que tiene que ver con el mercado laboral. Es cierto que el mercado laboral se ha flexibilizado en buena parte, sin embargo tenemos un gravísimo problema de temporalidad y de dualidad. Y esto al final acaba repercutiendo en una deficiente formación profesional, en una baja productividad y un crecimiento insuficiente de la competitividad internacional. Les decía antes, el crecimiento potencial de la economía española no es el 3%, no es ni siquiera el 2%, ronda el 1,5%. Somos un país que estamos perdiendo población activa y esta es la perspectiva casi perpetua que nos está ofreciendo el Instituto Nacional de Estadística. Estamos invirtiendo poco, además, en capital físico y en capital humano. Por lo tanto, toda nuestra capacidad de crecimiento, cuando estamos compitiendo en un mundo absolutamente globalizado, cuando tenemos una estructura productiva que no está centrado en los segmentos de mayor valor añadido, nos aboca a un esfuerzo constante de mejora de nuestra competitividad y de nuestra productividad. Y aún así,
nuestra estimación es que el crecimiento medio de la economía española a lo largo de los ciclos puede estar rondando el 1,6%, es decir, la media de los años de bonanza y los años de parón o de recesión. Y esto es algo que obviamente hay que incorporar en cualquier planificación económica y que nuestros gobernantes tendrían que ser conscientes de ellos para llevarnos a una política fiscal o un tamaño de administraciones públicas que esté mucho más acomodada a lo que da de sí nuestra economía. Voy a dedicar los últimos pocos minutos a comentar brevemente pues, algunos aspectos que conocen perfectamente de la economía murciana. La economía murciana, en este punto, en el corto plazo, está mostrando mucho dinamismo. El año pasado el crecimiento fue cercano al 3,1%. Este año se va a frenar un poquito, va a estar rondando el 2,7%. Pero las estimaciones que manejamos es que ese ritmo de crecimiento se pueda mantener o incluso mejorar ligeramente en el año 2017. El problema es la composición del crecimiento de la economía murciana. El problema que tiene Murcia, teniendo un componente exportador bastante elevado, es que no tiene una masa crítica de exportaciones industriales tecnológicas de alto valor añadido. Por lo tanto, están sometidas a la competencia internacional y aunque es cierto que los volúmenes de exportaciones agrícolas a ganaderas han funcionado bien, fíjense, ajustado por los precios internacionales, la línea azul de abajo, cómo tenemos un sector que está aportando menos al PIB de la región de Murcia que hace 15 años. Y luego, por el lado de la industria manufacturera, pues están todavía pues cerca de un 10% del volumen de actividad que se registró en el año 2007. Y precisamente el elemento que más ha contribuido al crecimiento la región en la última década, a la línea de arriba, ha sido el sector público. El sector público que está en una situación fiscal absolutamente insostenible, podemos hablar incluso de una quiebra técnica, por lo menos actuarial, y es una línea que va a estar, en el mejor de los casos, parada durante el próximo lustro de la próxima década, si no tendiendo hacia abajo. Así que el problema en el largo plazo es el mix de la economía murciana. Así que en este sentido, siendo la economía murciana de las más exportadoras de España, es muy relevante. Es la tercera después de Navarra y el País Vasco, que obviamente viven mucho más de cara a la economía francesa o del norte de Europa que el resto. Y eso es algo que se está traduciendo en unas tasas medias de crecimiento anual compuesto entre 2014 y 2017 que supera la media nacional en un par de décimas y que está en un relativamente robusto 2,7%. Pero a la vez lo que supone es que hay que estar haciendo un esfuerzo constante de mejora de la productividad y de la competitividad. Sin embargo, la perspectiva a medio y largo plazo lamentablemente no es tan prometedora, y empezando por las finanzas públicas. Ven ahí como la región de Murcia ha sido la que en relación al Producto Interior Bruto más ha aumentado la deuda en España junto a Castilla-La Mancha en los últimos 8 años y además todavía con unos niveles de déficit estratosféricos. El déficit público, ya lo saben perfectamente, fue excedido en mucho el año pasado. Para este año el objetivo de déficit público de las comunidades autónomas en principio es del 0,3%, pero yo estuve reunido la semana pasada con el director general del Tesoro, que está en el proceso de elaboración de la actualización del programa de estabilidad y crecimiento que tiene que remitir el Gobierno a final de este mes. Están tratando de negociar que nos concedan unas cuantas décimas más y que retrasen un año el objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3%. Así que nosotros estamos contemplando el escenario de que el objetivo de déficit de las comunidades autónomas va a pasar de 3 a 5 décimas. No es mucho alivio para una región como Murcia, que el año pasado tuvo un déficit todavía del 2,5%. Obviamente hay un elemento cíclico de recuperación de la recaudación tributaria que por sí solo ya va haciendo que el déficit total vaya descendiendo, pero las estimaciones es que el déficit público este año pueda estar rondando, el déficit público regional todavía puede estar rondando este año el 1,5%, es decir, estar triplicando el objetivo incrementado de déficit, lo cual aproximadamente supondría un ajuste presupuestario adicional de unos 300 millones. Y este año, tal como están las cosas, parece que poco se va a acometer. Eso significa que el año que viene habrá que acometer un ajuste presupuestario mayor que ese en una región que conocen perfectamente, que tiene un presupuesto público que tampoco es enorme. Y luego
Hay otro hándicap, otro lastre estructural que tiene Murcia, y cuando hablo con empresarios de aquí es algo que les tiene torturados, y es la dificultad para hacer negocios, los trabas, los trámites administrativos, la burocracia. Saben que hay un gran índice internacional que elabora el Banco Mundial, que es la facilidad para hacer negocios. Son unas decenas, una retahíla de factores, algunos cuantitativos, otros cualitativos, que al final denotan lo fácil que es para un empresario poner un negocio en marcha. Y el ejercicio que hizo la Comisión Europea la última vez que evaluó la economía española, dadas las enormes divergencias que hay en la legislación regional, la inflación legislativa tan brutal que tenemos en España, el año pasado más de 1 millón de páginas y sumamos todos los boletines oficiales, pues lamentablemente sitúan a Murcia como la penúltima o antepenúltima región a la hora de poner fácil a los empresarios hacer negocios. Y eso es algo que depende de ustedes, o depende por lo menos de los políticos de aquí, es algo en lo que es relativamente fácil simplificar la legislación, simplificar la administración para fomentarlo. La última página, directamente de un análisis muy interesante que hizo un Instituto de Estudios Económicos con la ayuda del BBVA, que es tratar de poner en relación el nivel educativo, medido aquí como tasas de escolarización o años de escolarización por cada adulto en edad de trabajar, con dos variables, una el PIB o la renta per cápita y el otro las tasas de desempleo. Y en este sentido, lamentablemente, pues Murcia también queda muy fea en esta lista, así que hay claramente que hacer un esfuerzo educativo, que no es tanto de cantidad de educación, de años lectivos, sino de calidad de esa educación, sobre todo de adaptabilidad de eso que se aprende a lo que luego necesitan las empresas, en una formación profesional mucho más encaminada, mucho más ajustada a lo que están requiriendo las empresas. Y eso al final también depende, una vez que las competencias educativas estén en buena parte cedidas a las regiones, algo en lo que habría que hacer un esfuerzo conjunto al que espero que también la Real Sociedad pueda contribuir en la medida de sus posibilidades. Con esto he terminado, creo que he cumplido el tiempo que me tenía asignado. Yo creo que lo que sí tenemos es amplio tiempo, todo el tiempo que quieran para sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones, y en la medida de lo posible estaré encantado de atendérselas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar felicitar a Roberto porque ha sido espectacular, don Roberto, la exposición, tratando de condensar en tan poquísimo tiempo tanta cantidad de información. Por eso, esta información que está proyectada aquí, que ha utilizado, como él ha indicado, va a tenerla cada uno de ustedes a disposición del uso utilizando la página web. Es decir, que es un documento que va a estar colgado la semana próxima en la página web de la Real Sociedad. Por lo tanto, a lo mejor la primera indicación es: no nos ha dado tiempo a fijarnos en muchos de los matices porque realmente ha sido abundantísima la información. Pues ustedes tienen aquí la indicación de la página web de la Real Sociedad. La semana próxima estará colgado el documento. Yo voy a reiterar la felicitación por la brillantez en la exposición. Evidentemente la rapidez era compromiso adquirido previamente para que no supusiera una gran carga de horas de asistir a una exposición tan prolija, tan compleja como la que se ha presentado. Repito que la solución está en consultar la página web, que todo este documento va a estar colgado en la página web. Aparte de felicitarte y agradecerte tu presencia, quería también agradecer la gestión de Álvaro Gallego y de Eloy Amestoy, los dos de UBS, que han sido los que han facilitado la llegada y ha sido el enlace para poder conseguir que don Roberto pudiera hacer un hueco en su agenda y estar con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias.